Doctora, muchas gracias por participar, muchas gracias por su presencia. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables miembros del Consejo de la Magistratura. Muy buenos días, honorables integrantes del Tribunal de Honor de Alta Alcurnia Jurídica. Es una honra poder tenerlos aquí presentes, a ilustrados e ilustrada jurista, como es la doctora Amparo Pacielo, el profesor Antonio Telechea, el doctor Enrique Sosa, ex ministro de la Corte en mi época de jueza, también el doctor Altamirano, otrora ministro nuestro. Gracias por su presencia. Profesor, eminencia, don Alejandro Encina Marín, y el profesor doctor Federico Callizo, quien fuera el primer presidente del Consejo de la Magistratura. Es una honra para mí estar hoy aquí presente a presentar mi ponencia. Agradezco también la presencia de mis familiares, de colaboradores, de la prensa en general, de las organizaciones civiles, de los amigos, del distinguido auditorio que hoy nos acompaña, señores y señoras. Voy a presentar mi alocución haciendo breves reseñas de lo que ya en su momento habían presentado los que me precedieron en el uso de la palabra. En ese sentido, ya se ha hablado mucho de cuáles son las deficiencias que acarrea la justicia paraguaya, destacando en ese sentido lo referente principalmente a la independencia, que va de la mano de la imparcialidad, al acceso a la justicia y el mal endémico del sistema judicial, que es la morosidad. Ya el maestro Couture había dicho, en el procedimiento el tiempo es algo más que oro, es justicia. Para eso tenemos que trabajar, señores, para imprimirle celeridad a los juicios sometidos bajo nuestra jurisdicción, emplear mecanismos, presentar proyectos e imprimirle el trámite que corresponde para que la justicia sea pronta, para que llegue a tiempo y que no sea una justicia tardía que conlleve a la impunidad. En tal sentido, y como antigua integrante del Poder Judicial, que ha escalado por todas las instancias, cargos y fueros, estoy firmemente convencida que es posible mejorar el sistema judicial en muchos aspectos, para lo cual, como ya lo dije, debemos adoptar medidas e implementar proyectos a fin de lograr una justicia transparente que fortalezca la independencia hacia un Estado de Derecho que garantice el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, la satisfacción de los justiciables y la seguridad jurídica. Así, en ese orden de ideas, voy a empezar a hablar sobre lo que constituye la Constitución Nacional y para lo cual hoy estamos acá presentes, postulantes a cubrir la sala constitucional de la máxima instancia judicial que es la Corte Suprema de Justicia. Así tenemos que la Constitución de 1992, como los códigos de forma que se refieren al funcionamiento de la Corte Suprema, han establecido un sistema particular de funcionamiento de la misma. Desde lo puramente jurisdiccional, ella se convierte en Corte Penal de Casación y también incluso en Tribunal de Apelación, pero de tercera instancia. En este punto, en materia civil, se trata de un sistema obsoleto,
pues como explica la doctrina procesal, es una de las razones que ha impedido a la Corte Suprema sentar jurisprudencia en materia civil, cuestión que se está dando en materia penal en relación a la casación. Recae también sobre ella la función del control constitucional, en especial del conocimiento de acción de inconstitucionalidad. Se trata de una de las funciones más delicadas y vitales, pero abordaremos con mayor puntillosidad el tema de la acción de inconstitucionalidad, que constituye hoy un uso y abuso lastimosamente de los profesionales, permitiendo a través de ella incluso la ejecución de sentencias dictadas en todas las instancias. Tiene además la responsabilidad de controlar el gerenciamiento administrativo. Tenemos datos de que la Corte dedica su tiempo, y no quiero pecar de abusiva porque en algunos me dicen 64% y en otros me dicen 75%, en ejercer funciones netamente administrativas en detrimento de la función jurisdiccional. Eso es algo que tenemos que trabajar, y entiendo que la Corte tuvo las mejores intenciones de llevar a cabo una reforma en este sentido y nombrar un consejo de administración, pero ello no es suficiente. Todavía las distintas circunscripciones manejan todo lo que hace a las cuestiones administrativas. Finalmente, la Constitución Nacional le asigna un rol de custodio de la Constitución. Podría estimarse que esta es una simple reiteración del control constitucional, pero aparece diseñada de forma muy amplia, generando dudas doctrinarias en cuanto a esta función ejercida por la Corte. Este sistema de diseño constitucional, brevemente escrito, merece amplias críticas. Lo expuesto en la última parte de nuestra exposición se suma, como ya lo dijimos, en que nuestro sistema no tiene filtros para que los abogados puedan llevar sus casos ante la Corte, llegando a ella cualquier caso, aún uno que no tenga ninguna complejidad jurídica como aquellas que ya han sido discutidas y sentenciadas en su oportunidad. También otro tema que hay que limitar y dedicarnos a un estudio profundo es el desordenado sistema de recursos procesales en materia civil, así como las recusaciones infundadas y que no tienen otro espíritu que la dilación del proceso. Y en este punto quiero hacer una aclaración. 30 años de labor en el Poder Judicial. He empezado de dactilógrafa, fui procuradora fiscal, fui jueza de primera instancia, ahora hace casi 13 años que estoy en la Cámara Natural, que es el Fuero Penal de la Adolescencia, y 5 años, sin perjuicio de mis funciones en ella, como miembro del Tribunal de Apelación Penal Tercera Sala. Señores, no quiero pecar y caer en errores. Quiero, en ese sentido, manifestarle que 1 o 2 profesionales tengo motivos de excusación y de inhibición para con ellos. Eso implica que mi larga trayectoria y carrera en el Poder Judicial la he desempeñado siempre como corresponde en el principio de eticidad
con valores éticos y morales, la independencia, la imparcialidad, la prudencia, la honestidad, el trato correcto hacia mis colegas, para quienes no tuve nunca un solo inconveniente, ni tampoco con ningún profesional del foro. La mayoría de estos problemas requieren de una urgente atención. En ese sentido, quiero presentar algunas propuestas de modificación. Ya hablamos que tenemos una gran cantidad de jueces, pero ¿qué pasa con los jueces? Existe una mala distribución que también colabora de que ellos son nombrados en base a la cantidad demográfica o la cantidad de habitantes que se hallan en cada circunscripción. Pues reorganicemos o fortalezcamos las funciones de los juzgados de paz y tengamos como modelo la justicia móvil como ya existe en Guatemala, en Brasil y otros países. También necesitamos capacitación, pues capacitemos a nuestros funcionarios y colaboradores, estableciendo también una suerte de recompensa, tomando en cuenta sus méritos, tomando en cuenta su laboriosidad y responsabilidad, y sobre todo el trato que debe al profesional del foro. También tenemos que pensar, porque existe una justicia, una dirección o un consejo de gestión de tribunales para poder auditar la gestión de los jueces. Vamos a fortalecer, pero también vamos a crear un proyecto de cánones estándares que pueda graficar quién es el profesional, quién es el magistrado que se encuentra en mora, quién es el magistrado que no asiste a su despacho, quién es el magistrado que no cumple los plazos. Y premiemos a lo que hemos hecho bien los deberes. Otro tema que tenemos que tener en cuenta son la cuestión de los relatores. Sometámoslo también a un riguroso examen de méritos y actitudes para poder ocupar dicho cargo y que se traten específicamente de colaboradores de las salas y de los ministros. Ya Kelsen había dicho en su oportunidad, separando la justicia ordinaria y la constitucional, que por lo mismo recomendaba en ese sentido también la creación de un tribunal constitucional. Y nuestro ilustre maestro, extinto profesor doctor, que fuera también ministro de Corte y constituyente, ya había manifestado en esa oportunidad que era partidario de la creación de un tribunal constitucional, y estoy hablando del profesor Óscar Paciello. La Corte en sí misma había dicho, atiborrada de funciones administrativas y judiciales, no es ni mucho el organismo que garantice a todos los ciudadanos la vigencia de la Constitución. Se corre el riesgo de que los litigantes dejen de ejercer sus plazos y recursos procesales y directamente interpongan reclamaciones de constitucionalidad, desvirtuando todo el sistema. No cabe duda de la lucidez del profesor Paciello, que ya advirtiera lo que hoy ocurre. También, saliendo un poco del ámbito constitucional, sin dejar de lado que, acompañado del Tribunal Constitucional o en su defecto, podríamos abocarnos al trabajo que sé que ya también el Instituto de Derecho Procesal está trabajando sobre justamente derecho procesal constitucional. Y también hay cuestiones que este tribunal tendría que tomar en cuenta y estudiarlas, como es el principio de convencionalidad o la omisión de inconstitucionalidad, temas muy actuales que tenemos que ponernos a trabajar. Igualmente, quienes integren la Corte Suprema de Justicia deben dar el ejemplo de austeridad, honradez y seriedad,
de forma que el peso moral de su persona inhiba a los funcionarios y se retribuya y se retroalimente con la confianza de toda la ciudadanía. La oralidad, señores, también es otro elemento que contribuirá para imprimirle celeridad al proceso judicial. Nuestras salas constitucionales deben abrir las puertas, imprimir el trámite oral para que la ciudadanía toda conozca a sus juzgadores y se respete el principio del acceso a la justicia. Todos y cada uno tenemos derecho de acceder a la justicia, desde aquellas que están contempladas y reafirmadas por las reglas de Brasilia, que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como cualquier ciudadano debe conocer a sus juzgadores. A mi modesto entender, y para concluir, sin dejar de mencionar la carrera judicial, la intangibilidad del salario, por supuesto, del magistrado, la inamovilidad, que también van a fortalecer la independencia, considero que el punto de partida de la solución es que debemos comprender que la función judicial es un servicio y no como un poder. Servir es reconocer lo humano de cada problema y buscar la solución justa en el marco del apego a la ley. Esa es la impronta y el estilo que marcaría mi gestión si se me otorgara el honor y la posibilidad de demostrarlo. Dicen que el pueblo no duerme tranquilo cuando al juez le tiembla la mano, pero estoy convencida y con suma convicción, jamás, señores, me ha temblado la mano y el pueblo puede dormir tranquilo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por respetar el plazo. Bueno, tenemos unas preguntas, creo que alguna de ellas ya respondió, pero también tenemos una publicación que es lo primero que le solicitaríamos que aclare. El 23 de septiembre del 2012, bajo el título de Justicia morosa y complaciente, deja impune daño de $22 millones al Banco Nacional de Fomento, en el cual se menciona que la mayoría de los implicados, según la Fiscalía, en el préstamo irregular de $27 millones que hizo el Banco Nacional de Fomento a transportistas, quedaron impunes. A la alevosa morosidad judicial se sumó la sugestiva benevolencia de algunos magistrados y hasta ministros de la Corte Suprema de Justicia, que declararon la extinción o prescripción del hecho. El Banco Nacional de Fomento no puede recuperar aún los $22 millones defraudados. En su calidad de integrante del Tribunal de Apelaciones, usted hizo lugar al incidente de prescripción de la acción y dejó sin efecto la condena de 5 años que se le había impuesto al expresidente del Banco Nacional de Fomento. ¿Qué tiene usted para aclarar al respecto? Justamente es el tema que había hecho, ya había traído a colación, señor presidente, respecto a el tema de las recusaciones e inhibiciones de los colegas. Yo quiero aclarar de que mi fuero natural es el Tribunal Penal de la Adolescencia. Aún así, me han llegado causas de todos los fueros. Aún así, he integrado la Corte Suprema de Justicia. Hace 5 años que soy interina del Tribunal Penal, tercera sala. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque cuando me cupo entender en esas causas, ya había corrido suficientemente el plazo para así hacerlo. Entonces, no me quedaba otra alternativa que aplicar la ley conforme a mi saber y conforme a mi conciencia y a mi leal saber y entender. Entonces, desde mi calidad de magistrada y desde, si tengo la oportunidad de llegar a la Corte Suprema, vamos a trabajar y vamos a poner todo el empeño para que tantos magistrados, colegas y la Corte Suprema encare la posibilidad de, desde mi punto de vista,
Por ejemplo, en el ámbito civil, la recusación sin expresión de causa, y también en el ámbito penal, la disciplina, el control y la sanción para los colegas que, como dicen en Chile, coyotean o chicanean el proceso. Gracias, doctora. Pregunta del Tribunal de Honor. Usted mencionó que es necesario una suerte de código procesal constitucional. ¿Qué reglamentaría y cuál sería su contenido? Bueno, resulta que hoy día a la sala constitucional llegan cuestiones, y también en todos los fueros, llegan cuestiones como amparo, habeas data, habeas corpus, cuestiones que desde mi óptica deben estar condensados en un solo procedimiento, para lo cual justamente este Código Procesal Constitucional, ¿verdad?, pueda marcar las pautas del trámite de esas acciones, y también respecto a sus efectos, ¿verdad? También tener en cuenta la acción de las distintas acciones de inconstitucionalidades que se van presentando, pero que no tienen, por ejemplo, efecto erga omnes. Gracias, doctora, sobre todo por la brevedad en la respuesta. Como especialista de la jurisdicción de la niñez y de la adolescencia, usted sabe que el problema de la morosidad no siempre se aloja en el tema de la lentitud de los jueces, sino todo el sistema que les rodea. Ahí hablamos de organismos que están fuera del Poder Judicial, como las CODENIS de las municipalidades. Hablamos también, obviamente, de los defensores públicos, que están muy bien pagados y que no siempre presentan sus plazos dentro del término. En la práctica, el que paga es el más débil, que es el niño. ¿Cuáles serían las propuestas concretas para resolver este dramático problema de las guardas provisorias, de los procesos de adopción nacionales? ¿Qué usted haría si fuera electa ministra de la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia? Y en primer lugar, como operadora del sistema justicia y especialista, usted me dio el honor, me otorgó ese carácter de especialista en el fuero de la niñez y la adolescencia. Nuestra propia Constitución ya establece la preeminencia de los derechos del niño en caso de encontrarse en colisión con los derechos del adulto, el carácter preeminente, superior de los derechos del niño. Eso, como ya lo dije, está establecido en la Constitución Nacional. Partiendo de ahí, si vamos a tomar estrictamente lo que dice nuestra Constitución Nacional, todas las acciones de política criminal, de presupuesto, de acción, tienen que estar en primer lugar los derechos del niño. Los derechos del niño son prevalecientes, tienen carácter, se anteponen a los derechos del adulto. Esto es lo que nosotros tenemos que capacitar, concienciar a los operadores de la justicia, concienciar a los funcionarios de la justicia, colaborar y trabajar directamente con las CODENIS, porque las CODENIS fueron creadas justamente para desjudicializar todo lo que sea materia de niñez y adolescencia, sean, como se dice, la primera cara en donde las madres o aquellos que ven vulnerados los derechos del niño tienen que acercarse y hacer su denuncia. También tenemos que potenciar el trabajo con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad?, donde depende justamente de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia la Dirección de Adopciones, ¿verdad? Tema también urticante, tema también que se trae a colación hoy día, y tema también de que existe una morosidad en el tema de la expedición y el tratamiento de llegar a justicia pronta y a tiempo, y no tardía e impune. Gracias, doctora. Pregunta del Tribunal de Honor.
¿Cuál es el límite de la inviolabilidad de la propiedad privada, del patrimonio documental y de la comunicación privada a su criterio? Y esos son derechos consagrados en la propia Constitución Nacional. Nosotros no podemos tener como prueba si ello no está ordenado por un juez para que pueda ser introducido a juicio. La inviolabilidad del recinto privado, la inviolabilidad de los documentos personales, la inviolabilidad de la propiedad privada. Si vamos a quebrantar todos esos derechos, tenemos que hacerlo con orden judicial. Gracias, doctora. Yo creo que usted ya opinó sobre esto, pero le pregunto por si hubiera que agregar algo más, porque tiene varias preguntas y queremos ceñirnos al tiempo. Sí, señor. Creo que usted ya opinó qué opina en relación a la oralidad de los procesos civiles y los incluyó entre las medidas que usted recomendaría para acelerar los procesos, ¿correcto? Así mismo, sí, señor. Bueno, entonces, desde su experiencia como camarista y su preparación, ¿qué le permitiría acceder a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué medidas tomaría para evitar que la acción de inconstitucionalidad sea utilizada como tercera vía y que muchas veces pasa el filtro de la admisibilidad? Y justamente lo que estábamos diciendo, ver la posibilidad y estudiar puntillosamente este tema de la acción de inconstitucionalidad, en el sentido de que la misma tiene efectos suspensivos cuando se encuentra ya una sentencia dictada. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Qué opina en relación a los registros públicos y al registro automotor y su dependencia del Poder Judicial? Bueno, hay un proyecto ya aprobado que los registros públicos, ¿verdad?, dependan del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y registros públicos y el registro del automotor. Y incluso hay una ley que se debe poner en práctica, que acompaña también la descentralización de todo lo que hace a la cuestión documental y digamos que concentra a la Corte en otros temas que no son estrictamente jurisdiccionales. Entonces considero que la sindicatura de quiebras, por ejemplo, debe ser también autónoma, al igual que los registros públicos y al igual que el registro del automotor, que debe depender de otra instancia y no del Poder Judicial. Sería una medida muy importante también. Gracias, doctora. Los juzgados de paz móviles, ¿cómo y en qué país funcionan? Bueno, los juzgados de paz móviles funciona en el Brasil y funciona también en Guatemala. ¿En qué consisten estos juzgados móviles? Son a los efectos de que para ello tenemos que obviamente ampliar, ¿verdad?, las funciones de los juzgados de paz, porque recaería en los primeros operadores de la justicia, que son los juzgados de paz. ¿Dónde llega el justiciable de su localidad o de su comunidad aislada? Pretende llegar ante el juzgado de paz. En ese sentido, en otros países, por ejemplo, se reacondiciona todo un móvil, un bus, ¿verdad?, donde en aquellas localidades muy recónditas, donde se les hace difícil el acceso a la justicia llegue al justiciable. Eso permite cumplir a cabalidad el principio de igualdad ante la ley y que todos tengamos la posibilidad de acceder a la justicia. Gracias, doctora. Una pregunta del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Qué acción implementaría para capacitar a funcionarios del Poder Judicial para coadyuvar a eliminar la morosidad judicial? Creo que usted habló de la precalificación de los relatores, pero si hay algo más que agregar y que sea breve, les rogamos que lo hagan. Pero por supuesto que tenemos que trabajar también en ese sentido. Y una reorganización de los funcionarios, porque hay juzgados lastimosamente que cuentan con un plantel numeroso de funcionarios y hay otros que tienen que trabajar con uno o dos dactilógrafos nomás, ¿verdad? Es otra cuestión, pero amén de eso, por supuesto que ellos también tienen derecho a la capacitación y nosotros como formador de formadores tenemos que capacitarlos y tenemos que imbuirlos de que la justicia es un servicio para el pueblo y que eso es lo que tiene que motivarles para lograr así también ascender
y ocupar cargos de relevancia. Gracias, doctora. ¿Qué opina usted de los funcionarios judiciales? ¿Deben trabajar 6 u 8 horas? ¿Esta medida es aplicable o está limitada por alguna norma de carácter contractual entre el sindicato y el Poder Judicial? Y yo soy partidaria de que viendo ese mal endémico que estamos acarreando ya hace mucho tiempo, ¿verdad?, tendríamos que poner un poco de voluntad, sentarnos con los sindicatos, lograr que efectivamente trabajemos por un periodo más de tiempo, pero en contrapartida también tenemos que ver la posibilidad de, ¿verdad?, acompañar esa medida con algunos presupuestos y algunas exigencias que requiere tal situación. Por ejemplo, en el tema de comedores, hoy en día el tribunal no cuenta con cantina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué harían esos funcionarios si se quedan hasta las 3 de la tarde? ¿Dónde almorzarían? Veríamos a todos nuestros funcionarios nuevamente deambular por la Plaza de la Justicia. Gracias, doctora. ¿Cómo funciona el control de convencionalidad? Bueno, el control de convencionalidad, ¿verdad? Justamente nosotros como país que se incorporó a la Corte Interamericana de Derechos con sede en San José de Costa Rica y hemos ratificado el pacto, la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, esta Corte Interamericana de Derechos sentó precedente respecto a la convencionalidad. ¿En qué consiste esta convencionalidad o control de convencionalidad? Simplemente es una herramienta que utiliza el operador de justicia, en este caso la Corte Interamericana de Derechos, para ver si el país o el tribunal o el juzgador cumplió o no con los parámetros y los paradigmas establecidos a nivel internacional respecto a los derechos humanos. En muchos casos, este control de convencionalidad da incluso la posibilidad de que si ese fallo atentó contra los pactos internacionales ratificados por ley y que integran el derecho positivo nacional, pueda ser derogado. Gracias, doctora González. El doctor Juan Ramón Bueno Jara, miembro del Consejo, le quiere hacer una consulta. Doctora. Sí, señor. He visto y me gusta cuando la persona habla claramente y de frente de su honestidad, a pesar que no debería por qué ser así, pero en este país sí. En este país hay ministro de Corte que dijo posteriormente, ha afirmado una cosa que mintió. Ahora usted está ante toda la población paraguaya y le pregunto, ante la población paraguaya y ante los presentes, si usted llegara a ser ministra de Corte, ¿respetaría los 5 años de plazo que se establece para ser ministro? Dada la situación actual, yo voy a respetar el plazo. Es una cuestión que está en tela de juicio porque en ese sentido nuestra Constitución Nacional no es muy clara. Algunos, ¿verdad?, abogan por la inamovilidad del ministro de Corte hasta los 75 años. Sin embargo, en su calidad de magistrados, otros opinan de que tendría que someterse cada 5 años, ¿verdad?, nuevamente a concurso. Y ello es muy fácil, señores. En mi caso particular, yo tengo 30 años de servicio, soy magistrada desde el año 96 y todavía no he logrado mi inamovilidad y sigo acá. ¿Qué quiero decir con eso? Que mi trabajo a todas luces convence, mi trabajo reúne las cualidades, características de una persona idónea, de una persona capaz, de una persona que se dedica a su labor, al servicio justicia, ¿verdad? Y yo creo que si si llego a ser ministra, pondría justamente a disposición mi cargo nuevamente, dado los 5 años, y que me juzgue el pueblo, señores. Si el pueblo está contento con mi trabajo, si el pueblo acepta mi trabajo, si los que tienen que confirmar mi trabajo y mi cargo
están contestes en que desempeñé mi labor como corresponde, yo creo que no tendría ningún apego a volver a someterme nuevamente a concurso. En el mismo sentido, acá se habló mucho de la carrera judicial. Evidentemente, y puede ser que no compartas conmigo, pero en nuestra Constitución no hay carrera judicial. Se designa por 5 años, incluso hay una institución que habla de inamovilidad. No puede haber carrera judicial, hay inamovilidad, y hoy en día somos conscientes que defensores fiscales piden su inamovilidad. Bueno, doctora, pero si llegáramos a tener una carrera judicial, ¿usted cree que podríamos implementar eso con los actuales integrantes de la magistratura? Incluyen jueces, fiscales y defensores, o necesitaríamos un cambio profundo en la composición humana del Poder Judicial. Y yo creo en ese sentido de que los que están en sospecha de mal desempeño de sus funciones, el jurado de enjuiciamiento de magistrados está haciendo su labor. Los que nos hemos capacitado a través de nuestra trayectoria judicial, estamos preparados como para afrontar, por ejemplo, este tipo de proceso de selección que pretende instalar la transparencia y pretende instalar el sentido y la conciencia de que serán designados aquellos que tienen méritos y aquellos que tienen una notoria honorabilidad. Por supuesto que esa carrera judicial dejará por el camino a los que no acompañan este proceso. Así es que me parece, señores, de que sería una buena alternativa instalar esa carrera judicial y que todos trabajemos, que todos nos capacitemos y que todos trabajemos para la justicia. Estimada doctora González de Caballero, muchas gracias por su presencia, por su paciencia, por sus respuestas, por haber participado del proceso, porque esto revela un poco confianza en lo que estamos haciendo. Y como es tradicional, queremos despedirla a usted con un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.